Saludos a todos los apasionados del misterio y lo paranormal. En esta ocasión, nos adentraremos en una historia que ha desconcertado a la comunidad paranormal durante décadas. Prepárense para explorar la escalofriante leyenda del vampiro de Highgate, la oscura historia de Londres. Ruta Zodiacal presenta El vampiro de Highgate, la oscura historia de Londres. Nuestro relato comienza en el mismo corazón de Londres, donde se alza un lugar que, aunque impregnado de majestuosidad, también está envuelto en un manto de misterio y leyenda, el cementerio de Highgate. Situado al norte de la ciudad, este camposanto se alza como un testigo silencioso de la historia que se desarrolla en cada rincón de sus terrenos. Los portones de hierro forjado, antiguos y majestuosos, se abren hacia un mundo donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve difusa. Las tumbas de mármol y piedra caliza, algunas que datan de siglos atrás, se alzan como monumentos a los que han partido en tiempos lejanos. Algunas lucen erosionadas por el paso del tiempo, con inscripciones apenas legibles, mientras que otras exhiben intrincados detalles que narran historias de vidas pasadas. A medida que exploramos más a fondo, las tumbas en mal estado revelan historias olvidadas por el tiempo. Algunas parecen haber perdido su identidad bajo una capa de hiedra y musgo, mientras que otras se desmoronan gradualmente, ocultando los nombres y las fechas de aquellos que descansan en su interior. En la entrada principal del cementerio, dos obeliscos monumentales flanquean el camino, erguidos como guardianes silenciosos de este reino de los muertos. La atmósfera aquí se vuelve aún más densa, como si el tiempo se hubiera detenido, y los susurros del pasado aún resonaran en el viento. Y así, el cementerio de Highgate se presenta como un lugar de belleza y misterio, donde la vida y la muerte se entrelazan en una danza eterna. Es aquí donde se desarrolla una de las leyendas más inquietantes de Londres, la del vampiro de Highgate. ¿Qué secretos yacen ocultos bajo estas antiguas lápidas y espesos bosques? Acompáñenos mientras nos aventuramos en este lugar enigmático, para descubrir más sobre esta historia llena de misterio y oscuridad. Ahora, tras adentrarnos en el misterioso cementerio de Highgate, retrocedemos en el tiempo para situarnos en la década de 1970. Este periodo fue testigo de un fenómeno creciente en todo el mundo, un auge en la actividad paranormal. Londres, con su rica historia y tradición de lo oculto, no fue inmune a esta oleada de misterio y asombro. En la década de 1970, la ciudad de Londres se encontraba en un estado de cambio constante y agitación social. En medio de este trasfondo, comenzaron a surgir rumores de avistamientos de una figura sobrenatural en el cementerio de Highgate. Estos rumores, alimentados por la oscuridad de la noche y la profunda historia del cementerio, se propagaron rápidamente por toda la ciudad. La gente comenzó a compartir historias de encuentros inquietantes y extrañas experiencias en las cercanías de este antiguo camposanto. El ser en cuestión era nada menos que un vampiro, un depredador de la noche que, según los informes, acechaba el cementerio de Highgate en busca de sangre fresca. Se decía que tenía ojos rojos que brillaban en la oscuridad y dientes afilados como cuchillas. La figura que se describía en estos relatos era una criatura de la noche que se alimenta de la sangre de los vivos. Según los informes, este vampiro acechaba las sombras del cementerio de Highgate, emergiendo bajo la luz de la luna para buscar víctimas desprevenidas. A medida que la historia se propagaba, el interés público creció.
El cementerio de Highgate se convirtió en el epicentro de la investigación paranormal y atrajo la atención de investigadores, buscadores de lo sobrenatural y curiosos por igual. El misterio que rodea a esta figura siniestra se volvió una parte integral de la cultura urbana de Londres en la década de 1970. La ciudad estaba inmersa en una fascinación colectiva por lo inexplicable, y el cementerio de Highgate se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que deseaban adentrarse en lo desconocido y enfrentarse a sus propios temores. Antes de continuar, debemos sumergirnos más profundamente en los testimonios y encuentros que alimentaron esta escalofriante narrativa. Acompáñenos mientras exploramos de cerca los avistamientos y las experiencias de aquellos que afirmaron haberse cruzado con el vampiro de Highgate. El 24 de diciembre de 1969, un joven llamado David Farrant, durante una noche en la que él y un grupo de amigos interesados en lo oculto recorrían el viejo cementerio, aseguró que observó a un ser de color gris, de gran altura, merodeando por el cementerio. Farrant envió una carta al periódico Hampstead and Highgate Express, relatando su inquietante experiencia, lo cual desató una oleada de cartas firmadas por otros vecinos de la localidad, que no solo confirmaron la existencia del vampiro, sino que también describieron a una gran variedad de fantasmas que supuestamente merodeaban el cementerio y los caminos adyacentes. El 27 de febrero de 1970, Sam Manchester, un vecino de Highgate, aficionado a los fenómenos paranormales, informó a la prensa que el aterrador ser sobrenatural que merodeaba por el cementerio era un rey vampiro de los no muertos. Según Manchester, se trataba de un noble de la época medieval que había practicado la magia negra en la región rumana de Valaquia y que había sido llevado en un ataúd a Inglaterra por sus seguidores, siendo presuntamente enterrado en 1800 en el lugar que eventualmente se convertiría en el cementerio de Highgate, donde descansó hasta que un grupo de satanistas lo invocó y lo volvió a la vida. David Farrant, quien comenzó a aparecer cada vez más en la prensa inglesa, hablando del supuesto vampiro, opinó que la criatura podría ser un espectro o fantasma de hábitos vampíricos que se alimentaba, además de la sangre de sus víctimas, de la energía psíquica de las personas, la misma energía que permitía que el vampiro se materializara cuando se daban ciertas condiciones. En 1971, las autoridades inglesas comenzaron a preocuparse cuando una niña aseguró que había sido atacada por el vampiro en el exterior del camposanto. La niña regresaba a su casa cuando fue súbitamente arrojada al suelo, con una fuerza sobrehumana, por una figura negra, alta y con una cara blanca y pálida aterradora. El ataque no se llevó a cabo porque en ese preciso momento, un automóvil que pasaba por el lugar se detuvo a ayudarla, y el vampiro simplemente desapareció con el resplandor de los faros, desvaneciéndose por una pared del cementerio de casi 3 metros de altura. La investigación paranormal en Highgate tomó diversas formas. Investigadores armados con equipos de detección de fantasmas, cámaras de infrarrojos y grabadoras de voz se aventuraron en el camposanto en busca de evidencia tangible de actividad sobrenatural. Realizaron vigilias nocturnas y sesiones de espiritismo en un intento de comunicarse con el ser misterioso que se decía acechaba entre las tumbas. Las noches se volvieron testigos de rituales extraños y enigmáticas ceremonias, donde aquellos que buscaban respuestas esperaban atraer la atención del vampiro de Highgate. Luces parpadeantes, ruidos inexplicables y avistamientos fugaces se convirtieron en elementos comunes de estas investigaciones, alimentando aún más la leyenda del lugar. Se llegó a decir que
Algunos pudieron alzar su lápida y ver a un ser pálido que yacía sin descomponerse, pero nada ha sido confirmado por las autoridades. Mientras el tiempo pasaba, la atención del público se centró cada vez más en Highgate y la historia del vampiro se extendió por el mundo. Pero, a pesar de la fama y la intriga que rodeaba al cementerio, el misterio del vampiro de Highgate seguía sin resolverse, dejando a los investigadores y a aquellos que habían sido testigos de la leyenda con más preguntas que respuestas. Hoy en día, el cementerio de Highgate es un lugar de paz y serenidad. Sin embargo, la leyenda del vampiro perdura en la memoria de la ciudad. Muchos creen que el ser maligno aún acecha en las sombras, esperando su próxima víctima. ¿Fue realmente un vampiro lo que aterrorizó a la ciudad de Londres en la década de 1970? ¿O existen explicaciones más terrenales para estos extraños avistamientos? Las teorías son variadas, desde creencias en entidades sobrenaturales hasta el escepticismo más profundo. La verdad sigue siendo un enigma sin resolver. En última instancia, la leyenda del vampiro de Highgate perdura como un recordatorio de la fascinación eterna del ser humano por lo desconocido y lo inexplicable. A pesar del paso del tiempo, esta historia continúa intrigando y asustando a las almas valientes que se aventuran en los misterios del cementerio de Highgate. Gracias por unirse a nosotros en este apasionante viaje a través de la historia y la leyenda del vampiro de Highgate. Si disfrutaron de este video, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse para más contenido paranormal. Hasta la próxima, valientes exploradores del misterio.